Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo, un saludo desde la ciudad de Panamá. Damos gracias y gloria a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más estar reunidos, aunque sea a través de estas plataformas que Él ha permitido y que Él nos ha dado la capacidad y los medios para que podamos seguir alabando y glorificar su santo y bello nombre, todos juntos como iglesia. El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante: organización teológica. Y vamos a estar hablando un poco, recordando también acerca del correcto funcionamiento del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros quizás recordamos ese mensaje que estuvimos escuchando hace un par de semanas acerca de la salud corporal? Entonces, un cuerpo puede funcionar bien o puede funcionar mal. Puede tener un bajo desempeño debido al poco ejercicio, o puede estar enfermo y por esa causa tener un bajo desempeño también. Por diversas circunstancias, el cuerpo puede tener X o Y condición física, lo cual afecta su diario vivir y las labores que realiza. Entonces, también nosotros hemos escuchado en la palabra acerca de que somos comparados a los que corren una carrera. De hecho, aquí podemos ver un versículo muy interesante en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8, cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué interesante es este versículo y cómo nosotros podemos traer esto al diario vivir de la iglesia. Si yo, como miembro del cuerpo, estoy en óptimas condiciones, la labor que yo realizo va a ser mejor. Y si todos juntos como cuerpo, que es lo importante, lo que señalamos el día de hoy, funcionamos correctamente, en armonía, en sinergia, todos con un mismo objetivo, todos con un mismo pensar, con un mismo sentir, entonces vamos a hacer mejor la obra que nos toca hacer. En cuanto a la iglesia, ¿verdad? Porque estamos enfocados en el tema espiritual. En cuanto a la iglesia, la cabeza de la iglesia sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. En diversos versículos bíblicos podemos observar que la palabra deja muy claro que la autoridad, el gobierno, la dirección y el pensamiento que todos nosotros debemos de tener viene directamente de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver también en este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que en todos debe haber el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como decíamos, en diversas ocasiones la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos deja ver que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, basado en versículos como los que citamos anteriormente: Colosenses 1:18, 1 Corintios 11:3, Efesios 1:22 al 23, entre otros versículos que colocan al Señor Jesucristo como autoridad suprema sobre el cuerpo, que es la iglesia. Y en las iglesias hemos conversado y lo que esto implica, que el gobierno, la dirección, el pensamiento proviene de nuestro Señor Jesucristo. Como bien dice la palabra, como leíamos en Filipenses 2:5, en todos debe haber el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro, haciéndonos a todos iguales frente a Dios. También recordamos esos versículos que dicen que el ojo no le puede decir al pie: no te necesito. El brazo no le puede decir al otro brazo: no te necesito. Tampoco todos podemos ser ojos, no todos podemos ser brazos, sino que cada uno, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, recibe una función, recibe dones, recibe capacidades que debemos poner al servicio de nuestro Padre. Entonces podemos ver esto en Gálatas 3:28. Somos diferenciados como miembros del cuerpo únicamente por la labor que cada uno realiza y el respeto, muy importante, el respeto que todos debemos tener hacia esa labor que realiza cada hermano. Entonces no podemos menospreciar a los hermanos que se encargan, por ejemplo, de la limpieza, y exaltar a los hermanos que se encargan de la predicación. Todos debemos tener cierto respeto, todos debemos tener cierto valor hacia el sacrificio, hacia la ofrenda que los hermanos realizan y que ofrecen a Dios. En cuanto al sentido de igualdad, incluso la palabra dice que cada uno de nosotros debe estimar como superior a su hermano. Debemos estimar como superiores a nuestro hermano. Ahora, hay una imagen muy interesante en esto. Podemos pensar en la primera persona que nosotros consideramos un superior, un jefe, por ejemplo, en el trabajo.
Yo debo hablarle a mi hermano como yo le estaría hablando a mi jefe en el trabajo. A mi jefe en el trabajo yo no le voy a alzar la voz. Yo no le voy a faltar el respeto. Yo voy a procurar hablarle de una forma respetuosa, agradable, saberme comunicar con él. Entonces, así mismo, y cuánto más yo debo tratar a mis hermanos en la congregación. No importa si es menor que yo en edad o en tiempo de haberse agregado al pueblo de Dios, o si es un anciano, si es un niño, o si yo soy un anciano, soy un joven. Yo no puedo faltar el respeto. Yo tengo que respetar. Entonces, esta es parte muy, muy importante porque es necesario para la buena organización del cuerpo de Cristo, para la buena organización del cuerpo de Cristo y para que no haya ningún tipo de desprecio. Entonces, dejando bien claro y bien interesante este aspecto de que el Señor Jesucristo es la cabeza, que nosotros como iglesia somos el cuerpo, y también me gustaría agregar la labor, un poco de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es como el sistema nervioso, vamos a tomar este ejemplo, es como el sistema nervioso, si vemos en la imagen, que está en todos los miembros, nos une a todos, es lo que tenemos en común unión, es lo que tenemos en comunión. Entonces podemos ver en versículos como Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos enseña y recuerda. Dice la palabra del Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo también nos da palabra. Lucas 12:11-12 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por lo que habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella misma hora lo que debáis decir. En Él, como decíamos anteriormente, tenemos comunión. Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo, menciona la comunión que tenemos en el Espíritu Santo. Por tanto, Él nos consuela, Él nos ayuda, Él nos convenció de pecado, Él nos capacita, Él nos da dones y hace mucha más obra en cada uno de nosotros. Entonces, creemos y agradecemos a Dios por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Sabemos que somos templo suyo, dice las Escrituras, y que por ello Dios está siempre con nosotros, donde quiera que vayamos y en cualquier situación que atravesemos, como bien decía el hermano anteriormente. El Espíritu Santo, Dios, está con nosotros en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Dice la palabra, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. Entonces, en cualquier momento y en cualquier lugar que nosotros estemos, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Así que tengamos, hermanos, esa fe y esa esperanza bien puesta en nuestro Padre Celestial. Incluso si alguno llegara a ser encarcelado a causa de la fe, dice la palabra, si alguno llega a ser encarcelado a causa de la fe y de tantas cosas que están sucediendo en el mundo, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Muy interesante. La comunión en el Espíritu Santo nos lleva a actuar como un solo cuerpo. La comunión en el Espíritu Santo hace que los hermanos tengamos coinonía, tengamos amor y aprendamos a actuar todos como un solo cuerpo, como un solo movimiento, en sinergia, todos en armonía, para lograr un gran objetivo que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros como iglesia. Ser luminares en el mundo. El Señor quiere que nosotros seamos luminares. Hemos también leído esto. Así como los faros que indican el camino seguro, si hemos visto también esas imágenes de los faros, cómo alumbran en el mar y trazan el camino correcto para que las naves no se estrellen. Entonces, así mismo nosotros debemos ser como estos faros. Debemos gritar al mundo, este es el Cristo. Este es el Cristo, como aquella mujer samaritana que dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice Juan 4:29. Asimismo nosotros debemos decir, oye, mira cómo Dios me ha restaurado mi vida, cómo ha restaurado a mi familia, cómo yo colaboro con los hermanos y todos por el amor a las almas, por el agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial de cómo nos ha rescatado ese mundo. Mírame,
lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho con todos nosotros, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Dios que transforma, que restaura, que trae de regreso? Ese es el Dios en el que creemos. Como decíamos, nuestro diario actuar debe ser el vivo testimonio de haber escuchado la voz de nuestro pastor. Dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz, que es nuestro Señor Jesucristo, y haber obedecido a la voz de nuestro Padre Celestial, no solamente de forma individual, sino también de forma congregacional, todos como iglesia, sin tener murmuraciones entre los hermanos, sin tener divisiones, sin tener envidia, celos, sino que todos apoyándonos. Nosotros podemos ver este espíritu en hermanos de diferentes congregaciones que nos apoyamos, que es lo que queremos nosotros transmitir. No vernos como rivales entre congregaciones o entre hermanos, sino que nos apoyamos porque sabemos que las almas son para nuestro Dios, servimos a un mismo Señor, vivimos por un mismo objetivo, por una misma obra. Así que de mi vida, mi diario vivir debe ser ese reflejo, debe ser ese testimonio, como decíamos, no solamente individual, sino también congregacional, como iglesia. Y es ahí el objetivo general, donde como cuerpo, según la multiforme gracia de Dios, cada uno de nosotros, según el don dado a través del Espíritu Santo, colabora para que las almas sean alcanzadas. Cada uno de nosotros, como dicen, poniendo un granito de arena, haciendo un médano, haciendo una montaña de arena, nosotros podemos colaborar para alcanzar almas para Dios. En una ocasión, de hecho, estuvimos dando un mensaje acerca de esto, que nosotros somos como esos rescatistas que envía Dios hacia donde ya hubo el desastre, ya el desastre ocurrió. Ya el desastre ocurrió, el Señor nos manda a que prediquemos el Evangelio para que las personas sepan el peligro que están corriendo. Pero como vamos a ver más adelante, no lo pueden hacer solamente 2 o 3 personas. Se necesita de una organización eclesial, se necesita de una organización teológica, de una planificación como se veía anteriormente. Y si vemos, hermanos, todos los mensajes, todo el mensaje que Dios entrega a su iglesia tiene un hilo, tiene una unión. Todo se va sumando con un mismo mensaje que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y vamos a ir a un caso práctico. Vamos a hacer un caso práctico. Y vamos a pensar, vamos a reflexionar por un momento, ¿verdad? Todos en nuestros lugares donde estamos, vamos a reflexionar. Y vamos a pensar en alguna de las reuniones que hemos tenido o algún evento que se haya hecho en la iglesia. Y nos vamos a preguntar a nosotros mismos, viéndonos al espejo, en la sinceridad de nuestros corazones, ¿cómo pudimos nosotros haber colaborado ese día para que fuese un éxito, para que hubiese mejor logro? No estamos diciendo que se haya hecho mal esa reunión o ese evento, sino que, como dice la palabra del Señor, y esto es algo muy importante, aquel que inició la buena obra en nosotros, la perfecciona cada día. Y esto impacta no solamente mi vida personal. El Señor está trabajando en mí y entonces ya ahora soy más feliz y mi familia es más unida y más feliz, sino también esto impacta directamente en la labor que nosotros como siervos entregamos a nuestro Padre, en la obra que estamos haciendo. Ya al principio quizás no tenía tanto conocimiento de la Escritura, pero con el tiempo el Señor dice la palabra, el que quiere sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente. Así que conforme nosotros vamos orando, vamos pidiendo a nuestro Padre y Él nos va entregando esos dones, nosotros tenemos que irlo administrando y, como dice la palabra, también ser buenos administradores de la gracia de Dios, de los dones que Él nos entrega a cada uno de nosotros. Así que, como decimos, vamos a reflexionar y vamos a pensar un evento, el que sea, en donde nosotros podamos decir, si yo hubiese ayudado, como dice aquí, si tan solo yo hubiese apoyado de X o Y forma, creo que hubiese sido mejor. O si quizás hubiese hecho esto o hubiese hecho aquello, hubiese sido mejor, si hubiese atendido mejor a las personas, si hubiese entregado mejor el mensaje, hubiese habido más calidad, más calidez también. O pude haber, ¿verdad? Tantas palabras que nosotros decimos en pasado. Si yo hubiese hecho, o si yo quizás hubiese logrado esto, o pude haber hecho aquello. Pero de nada sirve, mis amados hermanos, de nada sirve que nosotros veamos al pasado y digamos, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello. Es importante que nosotros aprendamos de eso y ahora propongamos en nuestro corazón y digamos, es necesario que yo me sume y que si antes no lo hice, ahora lo haga. Y recordar aquel versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Es pecado incluso omitir la buena obra que yo podía hacer y no la hice. Y vamos a pasar a ver 3 ejemplos muy claros acerca de la necesidad de la organización teológica. Podemos ver acá en pantalla, a este lado, 3 ejemplos bíblicos en los cuales fue necesario que nos organizáramos como iglesia. Fue necesario. Y el primero es Hechos 6, 1 al 7. Hermanos, muy interesante y muy importante que tengamos nuestra Biblia a mano. Aquellos que les guste tener lápiz y papel a mano también, para que anotemos, para que después expandamos en nuestra casa, podamos compartir también el mensaje con nuestros seres amados, con nuestros vecinos. Recordemos que somos divulgadores de información, de la buena nueva de nuestro Señor. Así que vamos en nuestras Biblias a Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor. El título no inspirado dice, elección de 7 diáconos. Dice, se eligieron 7 diáconos. Dice la palabra del Señor, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Aquí ya vemos un problema. Dentro de la iglesia había murmuración. ¿Cuál era el objetivo de esa murmuración? ¿Cuál era ese problema de organización que se tenía en el cuerpo? Dice que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Eran desatendidas. ¿Qué pasó? Una falta de organización en este momento. Entonces dice que los 12 discípulos convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay prioridades. Es verdad, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, como dice la palabra. Pero es necesario que nos mantengamos constantes en la palabra, en el ministerio de la palabra. Así que vamos a resolver. ¿Cómo vamos a resolver? Dice, buscad pues, dice, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No eran cualquier varón. A ver, ¿tú cómo te llamas? Ah, Luis. Ah, ok. ¿Y usted cómo se llama? Jorge. Ah, vengan ustedes 2, pues. No. La palabra dice que tenían que ser hermanos, varones de buen testimonio. Y todos nosotros sabemos lo que significa tener buen testimonio, ¿verdad? Buen testimonio es ser irreprensible, como dice la palabra. Que tanto los de afuera, los inconversos, mis vecinos, los que trabajan conmigo, los que van conmigo al colegio, a la universidad, puedan dar buen testimonio de mí, tanto como los hermanos también de la congregación, de la iglesia. Entonces dice que tenían que ser varones de buen testimonio, primeramente. También dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría también, a quienes se les encargue esta labor. Entonces vemos que los siervos escogidos para el servicio a Dios tenían que tener buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y a ellos se les iba a encargar esta labor tan importante. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí hay una organización. Vimos un problema. Ok, ¿cuál fue el problema? Si se hubiese previsto antes, se hubiese resuelto antes de que aconteciese. Pero como ya ocurrió, vamos a organizarnos. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué está pasando? Hay una falta de distribución. Ok, vamos a elegir a 7 varones para que se encarguen, para que refuercen ese servicio. Listo, pero tienen que ser 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es muy interesante esto, hermanos, que lo tengamos en mente, porque nosotros debemos estar listos para hacer esas 7 personas. Debemos estar listos para hacer esos 7 varones. Debemos contar con buen testimonio, prepararnos de antemano, para que en el momento que digan, se necesitan hermanos, yo puedo, porque yo tengo buen testimonio, porque he orado a Dios y me ha dado sabiduría. Y no es exaltación propia, sino el trabajo que Dios está haciendo en mi vida para su honra y para su gloria. Podemos observar en el ejemplo bíblico cómo se encargó a 7 servidores una labor para que los apóstoles se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos a ver otro ejemplo. Muy interesante y muy bonito. Vamos a ver otro ejemplo. Y este lo podemos ver en Éxodo, ¿verdad? Podemos ver la segunda imagen. Podemos ver en la primera imagen cómo se están imponiendo las manos a 7 varones para que se encargaran de esta misión. En el segundo ejemplo vamos a leer acerca del nombramiento de jueces. Podemos ver en la imagen a Moisés
nombrando jueces para encargarse de una labor importante. Y lo vamos a leer en Éxodo, hermano, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ir a Éxodos, capítulo 18, versículo 13 al 23. 18, 13 al 23 de Éxodo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Nombramiento de jueces, dice el título no inspirado. Aconteció, dice la palabra, que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Todo el día tuvo Moisés sentado ahí atendiendo al pueblo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿qué le dijo ahí, hermanos? Estamos leyendo la palabra. No está bien lo que haces. No está bien, le dice el suegro de Moisés. Pero ¿por qué no está bien si Moisés estaba cumpliendo la labor que se le fue encomendada? ¿Por qué no está bien? Dice el suegro de Moisés, le dijo: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. El trabajo es demasiado pesado. En el ejemplo anterior vimos que el trabajo era mucho para que lo hicieran los 12 apóstoles y que no era justo, no era bueno, no era conveniente que ellos soltaran el ministerio de la palabra y las oraciones y se dedicaran a repartir las mesas. No era eso lo correcto. Lo correcto era que permanecieran en el ministerio de la palabra y organizarnos, encargar a hombres fieles que también hicieran esta labor que también era necesaria. Entonces vemos también en el ejemplo de Moisés, cómo su suegro le dice: no está bien que tú te sientes solito ahí y pases todo el día, porque al final vas a desfallecer, te va a dar algo. Como dicen muchas veces nuestras madres, te va a dar algo si sigues con ese ritmo de vida. Entonces le dice, y este pueblo también va a desfallecer porque no podrá hacer esto, porque el trabajo es demasiado pesado. Continuamos leyendo. Dice la palabra: oye ahora mi voz. El suegro de Moisés le va a aconsejar: oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña, dice, a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. El primer consejo del suegro de Moisés fue: enséñales la palabra para que ellos sepan lo que es correcto y lo que no es correcto. Enséñales. Dice, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, el segundo consejo fue: escoge tú entre el pueblo a varones. Volvemos a hacer la pregunta anterior, ¿verdad? Muy interesante. Volvemos a hacer la pregunta de antes. A cualquier varón, al que sea, a los que tengan chance, lo que les sobre tiempo en su día, a ellos lo vamos a poner. No, dice la palabra que él le recomendó poner varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y a estos varones que tenían estas virtudes, que eran temerosos de Dios, que eran varones de verdad, que les gusta la verdad, apasionados por la verdad, que aborrecen la avaricia, ¿verdad? No se contaminan con la raíz de todos los males, como dice la palabra, que es el amor al dinero. Y a ellos, a esos fieles, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, por jefes de centenas, por jefes de 50 y por jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y ellos la llevarán contigo. Qué bonito, hermanos, qué interesante que Moisés pudo hacer esto, que Moisés pudo tener este consejo de parte de su suegro. Y es algo que no solamente aplica a él, sino que también aplica con todos nosotros, hoy en día en la iglesia. Y hay un resultado muy, muy interesante que nosotros podemos leer en el último versículo. Si esto hicieres,
¿verdad? Si te organizas bien, si enseñas la palabra, si comienzas a delegar funciones, comienzas a distribuir la carga para que no desfallezcas tú y el pueblo, y Dios te lo mandare, dice la palabra, tú podrás sostenerte. La iglesia se va a poder sostener. La congregación de Jinotepec Centro se va a poder sostener si sabemos organizarnos bien, si sabemos, como decíamos en las clases anteriores, planificar bien, si sabemos tener la actitud cristiana, el querer, el sentir, el pensar de la cabeza del cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo, y podemos unirnos en sinergia y poder así trabajar todos por ese mismo objetivo que el Señor nos ha entregado. Dice, podrá sostenerse. Y también todo el pueblo, toda la congregación, todos los hermanos, podrán ir en paz a su lugar. Podemos estar en paz. Podemos estar en paz. Igualmente, para el ministerio de la palabra, era encomendada a cualquiera. Este es el tercer ejemplo que podemos ver en esta imagen. Era encomendado a cualquiera el ministerio de la palabra. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Misma pregunta, a cualquier hombre, al que sea, al que me caiga bien, a mi amigo más cercano, a mi cuñado, a mi tío. ¿A quién? A hombres fieles, dice la palabra, que sean idóneos para enseñar también a otros. Primero fiel, después idóneo. Puede ser la persona con todo el talento del mundo en cualquier servicio, pero si no es una persona fiel, si no es una persona constante, si no es una persona temerosa de Dios, ¿cómo podemos ponerlo a servir? No se puede contar con esa persona inconstante, que está una semana y luego desaparece 2 meses, y luego vuelve a regresar y se vuelve ahí. Como dice la palabra, como las olas del mar, son llevados de arriba abajo por cualquier viento de doctrina. Están con la doctrina del mundo y después regresan a la doctrina de Dios y están ahí menguando y creciendo. Entonces, esto es no solamente como líderes en cuanto a elección de servidores, sino primeramente como servidores, para que como servidores seamos idóneos, seamos fieles y que seamos idóneos también para enseñar también a otro y para ejercer. Al igual que en el tiempo de Moisés, hoy también la mies es mucha. Al igual que en el tiempo de los apóstoles, hoy también la mies es mucha. Al igual que en el tiempo de Timoteo, hoy también es necesario encargar a hombres fieles diversas labores. Porque como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. En Mateo 9, 37 al 38. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir? Primeramente, la organización que nosotros debemos de tener, pero de nada sirve que nosotros nos juntemos si no tenemos esa calidez, ese amor por cada uno, ese respeto que debemos tener, que esa, como dice la palabra, todo lo que sea para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. No importa tu edad, puede ser Noé de 600 años, porque muchas veces decimos, es que yo soy muy viejo ya. Mis años de juventud, cuando yo podía hacer esas cosas ya pasaron, ya no puedo. No, puede ser Noé, como Noé, que tenía como 600 años y el Señor lo llamó para construir un arca. Puede ser Daniel, David o Timoteo, joven, en el apogeo de tu juventud, y aún así puede ser instrumento útil para nuestro Padre Celestial. Puede ser varón, como los apóstoles, o puede ser una dama, como Ana. Muy bonito este ejemplo de Ana, que era de edad avanzada, dice la palabra, y servía de día y de noche con ayunos y oraciones, como está registrado en Lucas 2, 36 al 37. Lucas 2, 36 al 37. No importa si no sabes hablar como Moisés, que muchas veces decimos, es que yo no puedo, es que yo no tengo la capacidad. No importa si no sabes hablar como Moisés, Dios puede hacer contigo lo que hizo con él también. También lo único que importa es que cuando Dios nos hable, como dice la palabra en 1 Samuel 3:10, ¿verdad? Si vamos a 1 Samuel 3:10, que cuando Dios nos hable, nosotros podamos responderle, habla, porque tu siervo oye. Yo quiero oírte, Señor, quiero saber tu verdad, quiero servirte. Y que cuando nos llame a servir, digamos como dice en Isaías 6:8, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Dice ahí mismo en Isaías.
Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero predicar sobre tu amor, sobre tu misericordia, sobre tu bondad tan infinita, como dice la alabanza, que has tenido conmigo, con mi familia, con mis hermanos. Ese gozo que me das en mi corazón cuando veo que uno de mis hermanos de la congregación prospera. El hermano tiene ahora un mejor trabajo, gloria a Dios por el hermano. A mí tienen 3 años que no me ascienden y sigo en el mismo salario, no importa. Gloria a Dios por el hermano que tiene esa bendición de mi Padre Celestial. Alegrarnos por el logro de ellos porque son nuestra familia. Muchas veces nosotros decimos hermano porque nos acostumbramos a decir hermano. Y es peligroso. Nosotros debemos verdaderamente considerar a mi hermano en la fe mi hermano. Tener ese amor, esa ganas de que esta persona crezca y que prospere. Y orar así por eso a nuestro Padre Celestial. El anhelo de servir a Dios es fundamental para nuestra vida como cristianos. Debemos orar y pedir a Dios que nos dé el privilegio de ser instrumentos suyos. Y esta palabra es muy importante, pedir a Dios que nos dé el privilegio de ser instrumentos suyos. Es un honor poder servir a nuestro Padre Celestial en cualquier cosa que nos ponga a hacer, en cualquier cosa. Yo no puedo comparar y decir, es que yo no soy nada porque yo nada más doy un par de prédicas de vez en cuando. Mira Pablo sí, iba de misión para todos lados, hacía tantas cosas, pero esa es la porción que le tocó a él. A la porción que me toca a mí, yo tengo que valorarlo. Si el Señor me bendice, me permite servir de cualquier forma, yo tengo que alegrarme, gozarme en eso. Y el Señor irá añadiendo, el Señor irá poniendo, porque dice que es Él el que constituye. Es Él el que hace el llamado hacia el servicio. Entonces, como decimos, es un privilegio, no sintamos pesada la labor con nuestro Padre Celestial. Gocémonos, demos gracias a Dios que nos permite ser siervos suyos y que nos perfeccione. Oremos para que nos perfeccione para su obra. No pensemos que ya estamos listos. No pensemos que ya dejamos de crecer. A diario, dice la palabra, como decíamos anteriormente, el Señor continúa perfeccionando para su obra. Que nos brinde el Señor conocimiento, que nos brinde la actitud necesaria, el carácter cristiano, la madurez, el saber callar para no caer en pecado, porque muchas veces hablamos de más y de ahí surgen las murmuraciones. Porque la palabra dice que en la mucha palabra no falta pecado, dice la palabra. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, la lengua, como dice también la carta de Santiago. Porque dice en Proverbios 10:19 que no falta pecado en abundancia de palabras. Y también el saber hablar, ¿verdad? No solamente quedarnos callados, saber hablar palabras de aliento a nuestros hermanos para que también se involucren, para que se mantengan firmes, para que también continúen a trabajar. Como señalamos, es importante anhelar servir, orar a Dios, el poder hacerlo y el saber hacerlo. Repetimos, como señalamos, es importante anhelar servir. Dice en una parte de la Escritura también que anhela obispado, buena obra desea. Es necesario que nosotros como siervos anhelemos servir a Dios. Como hijos de Dios anhelemos el servicio. Y oremos a Dios para que podamos hacerlo, para que tengamos la capacidad y para que sepamos hacerlo. Que tengamos la aptitud, que estemos capacitados, pero que también tengamos la actitud, que lo hagamos de la mejor forma posible. Yo puedo predicar y puedo predicar por cumplir. Hablar y hablar y hablar y hablar lo que sea y ya cumplí y ya me voy. O puedo hacerlo procurando el amor de las almas, orando antes y decir, Señor, que esta palabra alcance a alguien. Que alguien sea transformado, Señor, pero no por mí, sino por tu palabra, por tu verdad. Y que también me redarguya a mí, ¿verdad? Porque la palabra dice que redarguye. Y que todos, tanto líderes como los miembros en general, hagamos la obra del Señor con orden, como dice 1 Corintios 14:40, con orden. Ahora, repetimos, estamos diciendo que hasta el día de hoy no hemos hecho las cosas con orden o las hemos hecho en desorden, en ninguna manera, como diría Pablo. Pero recordamos el texto que hemos citado varias veces a través de esta enseñanza. La buena obra en nosotros está siendo perfeccionada cada día. La palabra en sí, el mensaje ya es perfecto. Cómo lo transmitimos y cómo nos organizamos para transmitirlo es la parte que a nosotros nos toca. Claramente guiados, como decíamos, por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué interesante, Pablo dice, algunos yo sé que predican a Cristo por contienda. Voy a demostrar que yo soy mejor predicador que el otro hermano. A ver cómo yo hago que todos griten amén. Y el otro no logra que griten amén. Yo tengo mi lista y yo tengo que bautizar más personas que el otro hermano. Sí, yo tengo que vencer ese récord. Ya entonces mi meta no son las almas, ahora viene a ser el ego propio. Viene a ser mi ego, mi exaltación. Yo lo logré, yo lo hice. Puedo caer en lo que cayó el rey de Babilonia. Todo lo que he hecho con mis manos. No, es lo que Dios hace con nosotros. Entonces es necesario mantener esa humildad y esa mansedumbre. Como leemos en la palabra, no todos predican a Cristo de forma correcta. De nuevo, no estamos diciendo que nosotros lo hagamos por envidia o por contienda. Pero tampoco podemos decir que estamos exentos a caer en cualquier fallo. Pues al igual que los demás hermanos en otras congregaciones y en otros tiempos, también nosotros estamos siendo perfeccionados cada día. Y estoy seguro que anteriormente se ha enseñado sobre el autoanálisis a través de las Escrituras para mantenernos en óptimas condiciones espirituales y purgar de nosotros, sacar de nosotros toda falta de imagen o semejanza que tengamos de Dios. Todo eso que nos aleje de la imagen y semejanza con la que Dios quiere que nosotros seamos, quitarlo de nosotros, para participar así, como dice en las cartas de Pedro, de su naturaleza divina. Dios es amor, yo tengo que amar. Mi naturaleza debe ser de amor, yo no puedo andar con odio y rencor en mi corazón. La naturaleza de Dios es justicia, yo tengo que hacer justicia. La naturaleza de Dios es misericordia, yo tengo que ser misericordioso. ¿Cómo yo me paro o me arrodillo frente a Dios y le digo, Señor, perdona mis ofensas si yo no perdono a los que me ofenden? Si el Señor Jesucristo oró al Padre diciéndole, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Así mismo, si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Si ellos son uno, nosotros debemos ser uno. Esto aplica también a la forma en la cual hemos hecho y estamos haciendo las cosas, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida congregacional. Como decimos, esto afecta a nuestra vida personal y nuestra vida en la iglesia, tanto líderes como miembros en general. Para ir concluyendo, hermanos, el punto principal es el siguiente. Debemos saber que estamos en un proceso de perfeccionamiento, hablando tanto congregacionalmente como individualmente como hermanos. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Así que si en un momento yo choco con algo que está mal en mí, yo debo ser humilde y aceptar. Y yo debo permitir que Dios me transforme. Saber y estar consciente que estoy en un constante perfeccionamiento. Cada día yo debo procurar ser mejor para Dios, fallarle menos. Dios está haciendo en nosotros una obra que escala no solamente a nivel personal, sino también ministerial. Mi servicio a Dios mejora. Y congregacionalmente sabemos que esta obra que Dios está haciendo en nuestras vidas produce que se agreguen nuevos obreros, que se continúen añadiendo. Motiva ver personas, hermanos, entregados a la palabra del Señor. Motiva. Desilusiona cuando vemos hermanos que no son unidos, que causan división, que se te acercan para murmurarte, para hablarte mal de otro hermano. Eso desilusiona. Entonces seamos un ejemplo a seguir y no un error a evitar. Seamos un ejemplo a seguir y no un error a evitar. Decíamos, la obra que Dios está haciendo en nuestra vida hace que se agreguen nuevos obreros, que se abran nuevos ministerios, porque ahora hay más personal para hacerlo. Se amplía la obra que como iglesia nosotros realizamos. Antes quizás evangelizamos un sector pequeño porque éramos pocos. Ahora como somos más, evangelizamos más zonas, alcanzamos más personas. Ahora que tenemos hermanos encargados del tema digital,
Ahora cientos de personas son alcanzadas a través de las redes sociales y nadie puede decir que no se le predicó, que no se le compartió el mensaje, que nunca oyó del Señor Jesucristo. Nadie puede alegar estas cosas. Decíamos, se amplía la obra que como iglesia realizamos, nos organizamos mejor y nos distribuimos mejor las labores, mejor y más las funciones, y se tiene mayor alcance de almas, como decíamos. Dios, mis amados hermanos, está trabajando en su iglesia. Dios está trabajando en su iglesia todos los días. Como dice el Señor Jesucristo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. El Señor a diario continúa perfeccionando. El Señor a diario continúa mejorando a sus obreros para ser mejores siervos. Nos está preparando y nos está perfeccionando para su obra. Tengamos un corazón dispuesto a servir. Y cuando Dios nos llame, digamos, heme aquí, Señor, quiero servirte. Este es el mensaje, hermanos, de esta semana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido compartir esta pequeña exhortación que nos impulsa, nos lleva a que seamos más unidos, a que tengamos una actitud, un carácter cristiano, para que podamos organizarnos bien y trabajar en pro de las almas y no peleemos entre nosotros, no haya división entre nosotros, sino todos juntos en sinergia, como un solo cuerpo, guiados por nuestro Padre Celestial, podamos hacer esa obra maravillosa que tenemos a mano. Y es ahí donde nosotros debemos tener nuestra vista puesta. Es ahí donde nosotros tenemos que tener nuestras metas, objetivos, visión de vida, en alcanzar esa corona de justicia y poder lograr que otras personas también conozcan esa misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Dios le continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Este es el mensaje de esta semana.